de 28.000 millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nada más se las pongo para tener eh, una idea de si realmente podría el planeta, pues, soportar tanta población humana, ¿no? Y bueno, lo podríamos ir discutiendo un poco a lo largo de esta clase, ¿no? Viendo cómo son los tipos de crecimiento. Y bueno, este, ¿qué son los cambios en la abundancia, ¿no? Los ecólogos, como ya lo vimos, miden la abundancia entre el número de individuos entre un área o un volumen definido, ¿no? También se utilizan otros tipos de técnicas para medir la abundancia, ¿no? Y bueno, de estas hablábamos muchísimo cuando salíamos a campo, ya fuera ahí en el Pedregal o cuando hacíamos la práctica larga, de qué era la unidad de biomasa, que se podía medir a través del peso seco, el carbono o el volumen celular, y también a través del número de individuos, ¿no? El peso seco se utiliza muchísimo para las plantas, eh, porque a veces no se puede contar cada uno de los individuos que están presentes en algún sitio, ¿no? Entonces, lo que hacen, y ahí genera un poco de polémica en la práctica, lo que llegan a hacer los ecólogos es, eh, pues ahora sí que colectar todas las plantas que hay por ahí en una muestra, puede ser por un cuadrante o un transecto, y llevarse todas las plantas, secarlas o deshidratarlas y medir el peso, ¿no? Eh, entonces por ahí en el versión, ¿no? De, oh, ¿cómo es que se pueden llevar todas las plantas, secarlas y pesarlas, ¿no? O sea, hay como una idea conservacionista, pero a veces la necesidad de estudiar o los alcances que puede llegar a tener estudios tienen un mayor impacto que solamente tomar algunas muestras, ¿no? de las poblaciones. Y bueno, este cambio en la abundancia en las poblaciones ocurre de dos formas. El oscilatorio, en donde a veces hay una alta densidad de individuos y después de cierto tiempo hay un declive en esa densidad, pero es regular, ¿no? O sea, no se muestra de forma regular a través del tiempo, ¿no? Como se muestra aquí en la primera grafiquita. Esta grafiquita en particular, ya lo veremos un poco más adelante en interacciones, nos muestra cómo es la oscilación del número de individuos de una población a partir de una interacción de depredación, ¿no? Podríamos decir que N es la presa y P es el depredador, ¿no? A medida que aumenta la población de la presa, puede llegar a aumentar la población del depredador. Si baja el número de individuos de la presa, igualmente lo va a hacer el número de depredadores. Y esto va a ser regular a lo largo del tiempo. A eso nos referimos con oscilatorio. Y la segunda forma es caótico, que no hay una regularidad tanto en el crecimiento como en el declive de número de individuos de las poblaciones. ¿Sí? Y bueno, ¿cuáles son los modelos que pueden ayudarnos a predecir el crecimiento poblacional? ¿No? Existen dos, como les mencionaba. Está el de las poblaciones que tienden a crecer exponencialmente, que idealmente se presentarían en un ambiente en donde no hay límites ni por recursos ni por interacciones. Y el segundo modelo sería aquellas poblaciones que se autolimitan debido al agotamiento de recursos y posibles interacciones y también, bueno, pueden ser interacciones entre la población o por fuera de bueno, por organismos que afecten a esa población, ¿no? Y eso provoca que haya un decrecimiento, ¿no? También están estas que les mencioné ahorita, de las interacciones. Esas las vamos a ver en la siguiente unidad y cómo se comportan las interacciones para
limitar el crecimiento poblacional. Bueno, ¿cuáles son los procesos de incremento? Ah, está por medio, bueno, estos ya los vimos, ¿no? Ustedes saben la dinámica poblacional. Está por medio de la reproducción, que se mide a través de los nacimientos en organismos multicelulares, o sea, organismos como nosotros, como los seres humanos, y la división celular en unicelulares, ¿no? Que puede ser organismos como pues los protozoarios, las bacterias, ¿no? En la importación, que puede ser a través de la inmigración, que es cuando, bueno, ahí lo vimos en el cuestionario, ¿no? Es cuando de un lugar llega algún número de individuos a una subpoblación, ¿no? Y está el transporte pasivo, que también lo vamos a ver en las interacciones, que es un tipo de dispersión, ¿no? Mm, para imaginárnoslo, podríamos poner como ejemplo, no sé si han visto estas semillas que de repente tienen ornamentaciones, puede ser a través de como pelitos o a través de espinas que se pegan en el cuerpo de los animales o en nuestro pantalón, ¿no? O en nuestros tenis. Y nosotros podríamos transportar esas semillas potencialmente a otros lugares y que germinasen, ¿no? Ese podría ser un tipo de transporte pasivo. Están los procesos de disminución, que como también ya los vimos, es los que disminuyen el número de individuos de una población. Está la mortalidad, y aquí ya tiene que ver otra vez con algunas interacciones, que puede ser la depredación, que es la clásica, ¿no? Del león comiéndose a la cebra, ¿no? La inanición, que es por falta de recursos, que es cuando bueno, los organismos no tienen los recursos suficientes para poder llevar a cabo sus procesos fisiológicos y eh, metabólicos y pueden llegar a morir, ¿no? Puede pasar también como por enfermedad, ¿no? Lo podemos ver ahorita con el COVID, el coronavirus, que la enfermedad pues ha provocado, ¿no? Que las personas fallezcan, y también hay muchísimas otras enfermedades, ¿no? Como la diabetes, ¿no? El cáncer, ¿no? Que esas enfermedades provocan que haya una mortalidad. La senescencia, que es la muerte programada, esto ocurre mucho en las plantas, y las condiciones ambientales letales, ¿no? Que podría ser un cambio drástico en el ambiente, ¿no? Como cuando cayó el meteorito con los dinosaurios, ¿no? Y bueno, también, bueno, ese es uno muy catastrófico, ¿no? Podría ser un temblor o la erupción de algún volcán. Y está la exportación en los procesos de disminución, en donde nos encontramos con la inmigración, que igual ya lo conocen, que es a partir de una subpoblación, algunos individuos migran, bueno, salen, ¿no? Hacia otros lugares. Y otra vez encontramos el transporte pasivo, ¿no? Y bueno, eh, ¿cómo son los tipos de crecimiento? ¿No? Está el denso independiente, que generalmente lo conocemos también como el crecimiento exponencial, en donde los recursos idealmente son ilimitados, ¿no? Eh, Casi nunca nos vamos a encontrar con un ambiente que se comporte de esa forma, pero sí lo podemos generar en el laboratorio, tal vez, ¿no? Bueno, pero igual no hay ninguna posibilidad de tener recursos ilimitados, pero se puede tratar de simular. Y también, hipotéticamente o idealmente, no existen competidores, no hay competencia entre la población ni con otros organismos, y tampoco existen depredadores, o sea, nadie se los va a comer o nadie los va a molestar en su ambiente ideal. También existen bajas tasas de mortalidad. ¿Por qué? Pues porque están todos los recursos presentes, y aparte no hay competencia entre ellos ni con otras especies, ¿no? Se le conoce como crecimiento exponencial, y
Esto es muy importante, por eso es denso independiente. No está afectado por el tamaño presente de la población, ¿no? Por el otro lado, tenemos el tipo de crecimiento denso independiente, en donde aquí ya es un modelo un poco más cercano a la realidad, donde tomamos en cuenta que existen recursos limitados en los ambientes. Estos recursos pueden ser limitados tanto por la propia naturaleza del ambiente o por la competencia que exista entre los organismos, ya sean dentro de la misma especie o por otras especies, ¿no? También tenemos que tomar que el crecimiento cercano a cero, perdón, el crecimiento es cercano a cero cuando el número de la población se acerca a la capacidad de carga, ¿no? Que es un concepto que ahorita un poquito más adelante vamos a profundizar un poquito, que en general la capacidad de carga es el número de individuos que puede soportar un sistema, ¿no? Y también, muy importante, depende de la densidad poblacional. A mayor número de individuos, menor será la tasa de crecimiento, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con el crecimiento denso independiente. Aquí tenemos una pues, ecuación en donde vamos a tratar de medir la tasa de crecimiento poblacional, que es el cambio del número de individuos de una población en alguna unidad de tiempo, ¿no? Y eso es igual a la tasa intrínseca de crecimiento poblacional por el número de individuos de la población, ¿no? El número de individuos de la población, pues, eh, tasa intrínseca de crecimiento, esa está dada respecto a cuántos individuos puede producir un individuo per cápita, ¿no? Es una aproximación a cómo, al número de individuos que produce cada uno de los individuos que están ya presentes en la población, ¿no? Eh, y bueno, la R se expresa el crecimiento de la población por individuo, como les comentaba, y eh, la tasa de crecimiento poblacional varía en proporción directa al tamaño poblacional, ¿no? A mayor número, como lo dice en la ecuación, ¿no? A mayor número de individuos, mayor será la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? ¿Por qué? Porque R va a ser una constante. Entonces, al tener una constante, pongamos que es 1.2, mientras mayor sea el número de individuos que se presentan en esa población, mayor va a ser la tasa de crecimiento poblacional. ¿Sí? ¿Sí se comprende hasta ahí esa relación, esa proporción directa? Y bueno, mmm, entonces tenemos aquí explicada con letras, o bueno, con oraciones, que el cambio del tamaño de la población entre el momento actual y un momento futuro, a eso nos referimos con tasa de crecimiento poblacional, es igual a la contribución de cada individuo a la población en un determinado momento futuro por el número de individuos presentes en la población. ¿Vale? Y bueno, aquí vemos un ejemplo, que es un ejemplo de este pino, que se llama Pinus silvestris, que presentó en algún momento un crecimiento exponencial debido a que tuvo eh, una colonización en un ambiente en el cual no se presentaba. Esto es muy interesante, ¿no? Bueno, pasó de Escocia a esta región de Norfolk, en Gran Bretaña, pero es muy interesante porque los ecólogos lo pudieron analizar a partir de la tasa de acumulación del polen en el sedimento de los lagos, ¿no? Y así lo pudieron utilizar como una aproximación del índice del tamaño poblacional, ¿no? Entonces, se dice que este pino, o una especie de pino, colonizó esta región de Norfolk hace algunos 9.500 años y que tuvo un crecimiento exponencial durante 500 años. Y ya después de eso, ya el crecimiento fue distinto, pero es un buen ejemplo para poder analizarlo, ¿no? Tenemos
aquí esta grafiquita en donde en el eje de las X tenemos los años de colonización, ¿no? Y es muy interesante porque generalmente las poblaciones presentan crecimiento exponencial cuando colonizan un nuevo espacio, ¿no? Y del otro lado tenemos la acumulación, bueno, la tasa de acumulación de polen, ¿no? Y podemos ir observando que este comportamiento, el comportamiento de el crecimiento es de manera exponencial, ¿no? O sea, podríamos visualizarlo de esta forma. Un individuo genera a otro individuo, ¿no? Y por lo tanto ya hay dos individuos, ¿no? Esos dos individuos van a generar otros dos individuos y ya hay cuatro. Esos cuatro individuos van a generar otros cuatro individuos y ya hay ocho. Ese sería una tasa de uno, ¿no? ¿Sí lo vamos ahí comprendiendo? ¿No hay alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay duda, entonces continuamos. A ver, alguien. Ah, va, gracias, Sara. Este, bueno, entonces, de allí pasamos a una comparación entre el crecimiento aritmético y el crecimiento exponencial. Aquí en la gráfica estamos viendo en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y el tamaño poblacional. La línea A nos está ejemplificando un crecimiento aritmético que es constante en el tiempo y la línea roja nos está eh, ejemplificando un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces el crecimiento aritmético, como les mencionaba, es una cantidad constante, ¿no? Como aquí lo ejemplificamos en esta tablita, es el número de individuos es una cantidad constante para cada intervalo de tiempo, ¿no? Entonces tenemos que aquí en la tablita, en el tiempo cero, son 100 individuos, ¿no? Y si estamos analizando el crecimiento aritmético lineal, vamos a tener un aumento de 10 individuos por cada unidad de tiempo que estemos analizando. O sea, al tiempo uno vamos a tener 110. Al tiempo 2 vamos a tener 120. Al tiempo 3 130, porque cada vez que vamos midiendo el tiempo se van aumentando en 10, es en cantidad, ¿no? A diferencia del crecimiento exponencial, en donde estamos tomando eh, una tasa constante, ¿no? De aumento por unidad de tiempo, que lo podemos ejemplificar igual. Tenemos una población inicial de 100 individuos, pero estamos en una tasa de 10, ¿no? Bueno, sí, de 10%. Entonces, el 10% de 100 son 10 individuos, ¿no? Serían 110. Pero el 10% de 110 son 11 individuos. Entonces, en el tiempo 2 ya tendríamos 121 individuos. Y así sucesivamente hasta empezar a tener una forma como se ejemplifica en la línea roja, ¿no? Que es como se ejemplifica el crecimiento geométrico exponencial. Entonces, eso ténganlo en cuenta. El crecimiento exponencial se mide a través de una tasa constante de aumento por unidad de tiempo, ¿vale? Y bueno, ya yéndonos a lo que son las poblaciones en los ecosistemas, pues tenemos dos tipos de, bueno, hay que recordarlo. Eh, ¿Recuerdan cuáles son estos dos tipos de poblaciones que podemos presentar? Aquí ya tenemos una pista, ¿no? Están las poblaciones discretas. ¿Recuerdan a qué nos referíamos con poblaciones discretas? ¿Alguien rápidamente que nos recuerde? ¿Nadie? Que no habían, o bueno, sí, no se presentaban más de dos generaciones en un mismo tiempo. Exactamente. Eh, Entonces, para poder calcular el crecimiento poblacional de poblaciones discretas, bueno, denso independiente, recuérdenlo, o sea, que no está afectado no está limitado por recursos, idealmente, utilizamos esta ecuación, en donde N1 es el tamaño de la población al tiempo 1, ¿no? Esto es el momento en el que queremos calcular el número de individuos, ¿no? En el que estamos interesados, ¿no? Y esto es igual a N0, que es el tamaño de la población inicial,
por R, que es la tasa de crecimiento por generación, eh, aumentado a la exponencial T, que es la unidad de tiempo, ¿no? Entonces aquí les ponemos un ejemplito de una población hipotética que es una población discreta, en donde tienen aquí RO. ¿Recuerdan qué es RO? También lo vimos ahí en las tablas de vida, ¿no? ¿O qué medía RO? Nadie, nadie. Bueno. RO, acuérdense, medía el recambio de hembras de una generación a otra. Y a través de esto podríamos medir el crecimiento, bueno, la tasa, ¿no? Neta de crecimiento por generación. Y recuerden, si RO era mayor a 1, el recambio existía recambio. Si era menor a 1, no existía recambio. Entonces, si es mayor a 1, la población crece. Y bueno, por eso utilizamos esta RO, ¿no? Y tenemos que N0 es igual a 10. Todas las poblaciones van a comenzar con 10. Entonces, dependiendo de la tasa neta de crecimiento por generación, es la forma en cómo se predice la curvatura, ¿no? De la línea. Entonces, aquí recuerden, ¿no? Cada segmentito, esto es muy interesante, ¿no? Tenemos en el eje de las X las generaciones. Aquí medimos el tiempo a través de generaciones. ¿Por qué? Porque podríamos estar presentando aquí una población anual, ¿no? Entonces, cada año se presenta una generación nueva. Entonces, esto sería equivalente a un año, ¿no? Y el tamaño de la población. Se va viendo cada año cómo va creciendo la población en un ideal de que no están limitados por recursos o por competidores, ¿no? O por competencia. Y analizando diferentes tasas de crecimiento por generación. Eh, Incluso si ustedes realizan la operación, no sé si aquí quisiéramos medir la generación 20 con una tasa de crecimiento a 1.15, eh, vamos a tener que poner aquí 10, que es la población inicial, por 1.15 a la 20ª generación, ¿no? Y aquí más o menos les va a tener que dar como un 150, ¿no? Entonces, esta ecuación es la que se utiliza para poblaciones discretas, para que son denso-independientes. Para poblaciones sobrepuestas o continuas, igual con un crecimiento denso-independiente, tenemos esta otra fórmula, ¿no? En donde NT es el número de individuos en la población en el tiempo T, es a lo que queremos medir, y esto es igual al número de individuos inicial en una población en el tiempo 0, eh, por esta E, que es la base de logaritmos naturales, eh, y esta base de logaritmos naturales se encuentra con la exponente R, que es la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, por el tiempo, ¿no? Que es T. Y aquí es muy interesante, ¿no? Nosotros tenemos aquí eh, en la ecuación, tenemos que el número de individuos iniciales siempre van a ser los mismos, ¿no? Y que esta constante, o la base de logaritmos naturales, pues también siempre va a ser la misma, 2.72 me parece que era. Pero lo que bueno, y R va a ser también constante, ¿no? La tasa de crecimiento es constante. Lo que varía es el tiempo. Y es muy interesante porque el tiempo, mientras más tiempo pase, mayor va a ser el producto de R por T. Y mientras menor tiempo pase, menor va a ser el producto de reporte y por lo tanto la exponencial va a ser más pequeña. Entonces, si pasa más el tiempo, la exponencial es más grande. Si pasa menos el tiempo, la exponencial es más pequeña. Y nos va a dar este tipo de curvatura, ¿no? En las gráficas, ¿no? Entonces aquí se ve muy claro.
Si pasa más el tiempo, la población crece, ¿vale? Y bueno, aquí ponemos como ejemplo esta bacteria que podría ser hipotéticamente eh, iniciar con un número de población de 100, cómo las bacterias se dividen cada 20 minutos a una tasa de crecimiento de 1.035 minutos a la menos 1. Se dice que en la predicción esta población de bacterias podría cubrir en 36 horas la totalidad de, de la Tierra en un grosor de un pie de profundidad, ¿no? Entonces, si no existiera límites al crecimiento de las poblaciones, pues entonces estaríamos invadidos de muchísimos microorganismos, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna? Bueno, esto es espero que les quede muy claro esta relación que existe entre la tasa intrínseca de crecimiento y el tiempo, ¿no? Y muy bien, entonces continuamos. Eh, y bueno, permítanme un tantito aquí. ¿Cómo es la dependencia de R con respecto a los organismos y las condiciones ambientales? Aquí ya nos estamos empezando a introducir un poco en el crecimiento logarítmico, sí, logístico. Eh, y bueno, aquí esto es muy importante. Vamos a definir a R como el número o la resta entre el número de nacimientos menos el número de muertes, ¿no? Que como lo habíamos visto, eh, son aquellos procesos que en poblaciones que no estamos tomando en cuenta ni migración ni emigración, son los procesos que afectarían el crecimiento poblacional. Por lo tanto, la diferencia de esto, de los nacimientos y las muertes, es la tasa intrínseca de crecimiento en un momento por individuo, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se comporta R respecto a los organismos? Aquí en la gráfica de la izquierda podemos observar que existe en el eje de las X el peso, ¿no? Medido en gramos de los organismos, ¿no? Y en el eje de las Y está la tasa intrínseca de crecimiento. Entonces podemos observar que a menor peso es mayor la tasa intrínseca de crecimiento de estas poblaciones, ¿no? Aquí lo ejemplificamos con virus, bacterias, ¿no? Que vamos ahí como aumentando el peso de los organismos, los protozoarios, que ya son eucariontes, los animales ectotérmicos, como los reptiles, y los animales homeotérmicos, como los mamíferos, ¿no? Y a mayor peso es menor la tasa intrínseca de crecimiento. Entonces aquí ya vemos que hay una relación inversamente proporcional, ¿no? Y bueno, aquí también apuntamos, y esto es muy importante, que la tasa intrínseca de crecimiento varía mucho entre los organismos, ¿vale? Y ahora, ¿cómo se afecta mediante las condiciones ambientales? Eh, y les ponemos este ejemplo, ¿no? De el escarabajo del cereal, ¿no? En donde a mayor temperatura existe una mayor tasa intrínseca de crecimiento, pero hay un límite, ¿no? Este límite podríamos en la línea azul medirlo más o menos por ahí de los 28 grados. Cuando llega a los 28 grados, esa tasa intrínseca de crecimiento decae, ¿no? Empieza a ser menor, menor, hasta que es cero. ¿Por qué? Porque aquí el óptimo ecológico de este escarabajo es entre los 15 grados y los 28, ¿no? Ahí es donde puede crecer y reproducirse y satisfacer todas sus necesidades. Si se acuerdan de esa parte, ¿no? De que vimos. Y pasando ese umbral, pues ya no es apto
para seguir creciendo, ¿no? Debido a diferentes razones. Y bueno, si nosotros, perdón, se trabó un poquito. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Ahí está. Sí, tenemos. Ah, ¿qué pasó, Andrea, Roxana? Ay, no, iba a poner en el chat que todo bien, pero se alzó Ah, la manita. no, Le no te piqué preocupes. mal, perdón. No, no te preocupes, Andrea. Lo bueno es que están ahí. Eh, a ver si ahorita les puedo enseñar un meme que me llegó, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vemos. Perdón. La tasa intrínseca de crecimiento, cuando es mayor a cero, nos indica que la población crece, ¿no? Entonces aquí tenemos gráficamente cómo se vería, ¿no? Ahí tenemos. Tasa intrínseca de crecimiento mayor a cero, la población crece y está ejemplificada aquí con la línea verde. Tasa intrínseca de crecimiento igual a cero, la población se encuentra en equilibrio, o sea, número de nacimientos y número de muertes es igual a cero. Por ejemplo, aquí en la línea verde, el número de nacimientos sería mayor que el número de muertes. Por lo tanto, R sería mayor a cero, ¿no? Y se ejemplifica con una línea recta a través del tiempo, ¿no? Es constante. Después tenemos el ejemplo de R menor a cero, por lo que el número de nacimientos sería muchísimo menor al número de muertes, ¿no? Y en este caso, la población decrece, y lo ejemplificamos con esta línea morada. Hay un decrecimiento, ¿vale? Esto es muy importante para que empecemos a comprender el tipo de crecimiento denso dependiente. Tómenlo, ahí déjenlo en su memoria, por favor. Después, ya vamos a analizamos cuáles son los efectos de la densidad, ¿no? O cuáles efectos dependen de la densidad. Entonces, aquí, como les decía, es un modelo ya más acercado a la realidad, en donde estamos tomando en cuenta que existen recursos limitados, ¿no? Y que estos recursos se ven aún más limitados dependiendo de la densidad de la población. Entonces, la población puede decrecer debido a la disponibilidad relativa de recursos, ya sea alimentos, espacios, materiales de fabricación de nidos, puede ser también, como lo hemos visto, tal vez el número de hembras o el número de machos para la reproducción, ¿no? Todos estos que vimos al principio del curso, que identificábamos como recurso, ¿no? También puede, a partir de una mayor densidad, aumentar la probabilidad de sufrir enfermedades. ¿Por qué? Pues porque es más fácil esta transmisión, ¿no? Del posible vector de la enfermedad, ¿no? Como es el caso ahorita, es, es un buen ejemplo, ¿no? Lo del coronavirus, que intentan que no nos reunamos para que no haya esa transmisión y por lo tanto no se transmita la enfermedad porque ya tenemos una densidad poblacional alta, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? También disminuye la natalidad y o aumenta la mortalidad para que ocurra este decrecimiento, ¿no? Y otra definición aquí que nos colocan de regulación es que la competencia intraespecífica, o sea que existe dentro de la misma población, entre los individuos de la misma población, mantiene a la densidad de la población en situación de feedback negativo, o sea, una retroalimentación negativa, ¿no? Mientras mayor sea el número de individuos, mayor va a ser el decrecimiento. A eso se refiere con una retroalimentación negativa. Donde por debajo de K, que es, ay, lo vimos ahorita, el límite. Ay, se me fue el nombre, espérenme. Capacidad de carga, perdón. Que K es la capacidad de carga, por debajo de la capacidad de carga, esta población tiende a aumentar, pero por encima de la capacidad de carga comienza a disminuir. Y si coincide con la capacidad de carga, este crecimiento permanece en equilibrio, ¿no?
Y bueno, vamos a entrar ya al crecimiento vamos a ver cómo pasamos del crecimiento exponencial al logístico, ¿vale? Y bueno, aquí, como les comentaba, generalmente las poblaciones presentan un tipo de crecimiento exponencial cuando colonizan nuevos ambientes, ¿no? Entonces aquí tenemos a esta ave que colonizó durante algunos años, al parecer más o menos como de 1955 a 1960, alguna región de Gran Bretaña, ¿no? Y entonces presentó un tipo de crecimiento exponencial. Sin embargo, después de que alcanzó o comenzó a tener decrecimiento en su tasa de crecimiento intrínseca debido a las limitaciones que puede existir por recursos, ¿no? Entonces empieza a tener una tasa de crecimiento intrínseca un poco más baja y empieza a desacelerar su crecimiento, ¿no? Hasta llegar a un punto de equilibrio que sería en donde se sitúa la capacidad de carga, ¿no? Entonces vemos que en las poblaciones siempre se tiene una tendencia a tener un crecimiento exponencial, se llega a un punto de inflexión, empieza a decrecer la tasa intrínseca de crecimiento hasta llegar acá, que es la capacidad de carga, en donde el crecimiento es igual a cero, ¿no? Número de nacimientos y número de muertes es igual a cero, ¿va? Y bueno, aquí dice, ¿no? La población ralentiza su tasa de crecimiento de forma progresiva conforme los recursos van disminuyendo y la densidad poblacional va aumentando, ¿vale? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces vamos a ver qué es la capacidad de carga del sistema, ¿no? Definimos la capacidad de carga, bueno, la ejemplificamos con una K mayúscula y como les comenté al principio de la sesión, es el número de individuos de una población que puede ser soportado por los recursos disponibles en un determinado ambiente, ¿no? Y bueno, si el crecimiento se ralentiza, conforme aumenta la densidad o el tamaño de la población, finalmente se reduce y se genera una curva de crecimiento sigmoidal, ¿no? Como la que se representa aquí en la gráfica del lado izquierdo, ¿no? Y la asíntota de dicha curva define la capacidad de carga del sistema para esta población, ¿no? Que aquí está ejemplificada en el eje de las Y con una K mayúscula, en donde es el número, bueno, aquí en el eje de las Y está el número de individuos, ¿no? N. Aquí K representa el número de individuos máximo que puede soportar este sistema, ¿no? Y es justo donde el comportamiento de la línea va a tomar esta forma sigmoidal, ¿no? Y se va a empatar con la capacidad de carga, lo que quiere decir que R es igual a cero, número de nacimientos y número de muertes igual a cero, ¿no? Entonces, como les comentaba, aquí esta gráfica me gusta mucho, tomemos en cuenta que en el eje de las X está el tiempo, ¿no? Va transcurriendo el tiempo. Como les comentaba, al principio, como existen recursos en los sistemas y una densidad poblacional baja, el crecimiento que se va a presentar es de tipo exponencial. Sin embargo, vamos a llegar a un punto que casi siempre, ahorita lo vemos en otra grafiquita, se representa con K medios, ¿no? La mitad de la capacidad de carga, en donde la tasa de crecimiento o la tasa intrínseca de crecimiento va a comenzar a decrecer, ¿no? Aquí está creciendo, creciendo, R se mantiene constante, número de nacimientos mayor a número de muertes. Hay un punto de inflexión en donde sigue habiendo un número de nacimientos mayor al de muertes, pero ya es menor la diferencia, hasta llegar a cero, ¿no? Entre el número de muertes y de nacimientos, en donde es la capacidad de carga, ¿no? Y aquí ya toma la forma sigmoidal, ¿no? Aquí lo ejemplifican con el crecimiento C
pues sí, se ralentiza y finalmente cuando llega a la capacidad de carga, el crecimiento se frena, ¿no? Y ya hay un punto de equilibrio. Esto es idealmente, ¿no? Pero en la realidad, lo que estuve ahí investigando es que existe un crecimiento exponencial, empieza a haber una disminución en la tasa intrínseca de crecimiento, pero casi siempre se pasa la capacidad de carga y al pasar la capacidad de carga, súbitamente la población decrece. ¿Por qué? Porque la densidad de la población no permite que haya recursos para todos los individuos de esa población, decrece y llega al punto de la capacidad de carga. ¿Vale? Muy bien. Entonces aquí tenemos otra grafiquita en donde estamos ejemplificando cómo es la proporción de nacimientos y de muertes dependiendo, analizándola a través del tamaño poblacional y su capacidad de carga. Entonces, si comenzamos en un tamaño 0, la tasa va a ser alta, ¿no? La tasa de nacimientos va a ser alta. ¿Por qué? Pues porque hay una posibilidad muy grande de obtener recursos, ¿no? Entonces tenemos una tasa alta y de nacimientos y la tasa de muertes va a ser baja, porque igual, ¿no? Por la misma razón, porque existen muchísimos recursos en el ambiente y no hay competencia. Entonces, conforme va creciendo la población, observamos que la tasa de nacimientos comienza a decrecer, ¿no? Hasta ser igual a la tasa de muertes, ¿no? Que está ejemplificado en donde se cruza tanto la línea azul como la línea roja, ¿no? Que es el punto de la capacidad de carga del sistema. Si sobrepasamos esta capacidad de carga, sigue disminuyendo la tasa de nacimientos y es superior la tasa de muertes. ¿Vale? También aquí lo podemos ejemplificar con las tasas de nacimiento y de muerte. Muy bien. Y bueno, aquí pasamos a analizar cómo es el comportamiento de R en el tiempo, dependiendo del tamaño o densidad poblacional. Como les comentaba en la gráfica anterior, tenemos un momento en donde el crecimiento se comporta de tipo exponencial, ¿no? R es constante. Sin embargo, cuando llegamos a la mitad de capacidad de carga, ocurre que hay un punto de inflexión. Este punto de inflexión nos indica que empieza a disminuir R, o sea, la tasa intrínseca de crecimiento, hasta eventualmente llegar a cero, donde coincide con la capacidad de carga, ¿vale? Y está en equilibrio tanto los nacimientos como las muertes. Aquí en la otra grafiquita estamos midiendo la tasa de crecimiento poblacional sobre la capacidad de carga, ¿no? Entonces, observamos que R igual, ¿no? Al principio tiene un valor constante de crecimiento, llega al máximo de la tasa de crecimiento, perdón. Aquí es el punto donde más nacimientos van a ocurrir en relación a las muertes y comienza súbitamente a decrecer el número de nacimientos sobre las muertes hasta llegar a cero, que es en K, ¿vale? Y bueno, ¿cómo es la ecuación de este modelo logístico? ¿No? Recordemos que ya tenemos la ecuación del modelo exponencial, ¿no? Que es a partir de la tasa de crecimiento igual a la tasa intrínseca de crecimiento por el número de individuos de la población, que nos podría ayudar a comprender esta parte, ¿no? de la gráfica, ¿no? Pero a este comportamiento, que ya no es igual que en el crecimiento exponencial, le tenemos que sumar, o le tenemos que introducir, perdón, un término que reduce el crecimiento conforme el tamaño poblacional se aproxima a la capacidad de carga. Y este término es 1 menos n sobre k, ¿no? Entonces, la tasa intrínseca de crecimiento poblacional es igual a la tasa intrínseca de crecimiento,
perdón, la tasa de crecimiento poblacional es igual a la tasa intrínseca de crecimiento, que es R, por el número de individuos de una población, por 1 menos N, que es otra vez el número de individuos de la población, sobre K, que es el máximo valor o capacidad de carga que puede soportar un sistema. Y aquí otra vez es muy, muy interesante, ¿no? Si analizamos esta pequeña parte de la ecuación, 1 menos N sobre K, ¿no? Si N es virtual, es pequeña, ¿no? Virtualmente se va a acercar a 1, ¿no? Por lo que el comportamiento va a ser de forma exponencial, ¿no? Sin embargo, si N empieza a tomar valores grandes, esta expresión se va a acercar a 0, ¿no? Y por lo tanto, se va a ocurrir que va a haber un equilibrio, ¿no? Porque se está aproximando a la capacidad de carga. Recordemos que 0, por lo que sea, pues es 0. Entonces están en equilibrio, ¿no? Sin embargo, si n rebasa el número de la capacidad de carga, o sea, hay muchísimos más individuos que lo que puede soportar el sistema, esta expresión se va a volver negativa, lo que nos indicaría que existe un decrecimiento en esa población, ¿vale? Si lo vamos ahí anotando. Sí, 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 ¿no? Bueno. Y bueno, aquí está la comparación, ¿no? Aquí tenemos el crecimiento exponencial y su ecuación, que es R por N, y el crecimiento logístico, en donde le sumamos la expresión de 1 menos N sobre K, ¿no? Y bueno, aquí lo acomodan de una forma distinta, pero es lo mismo, está expresando lo mismo. Y aquí se ve si esto es cercano a 1, pues entonces hay un equilibrio, ¿vale? Y bueno, ¿cómo es el comportamiento de la tasa intrínseca de crecimiento respecto a los dos tipos de crecimiento, ¿no? En el crecimiento logístico tenemos que la tasa intrínseca de crecimiento, que la ejemplificamos con R, o la tasa de crecimiento per cápita, la ejemplificamos con R, esto es igual a la tasa de crecimiento por el número de individuos, ¿no? Aquí lo despejaron, aquí se ve. Entonces, mientras mayor sea el tamaño poblacional, va a ir disminuyendo la tasa de crecimiento per cápita o tasa intrínseca de crecimiento R, lo que se ejemplifica en esta gráfica con esta línea anaranjada, en donde potencialmente el número de individuos es muchísimo menor acá. Entonces tenemos una R muy alta, ¿no? O muy grande. Comienza a crecer la población, el número de individuos no es tan bajo respecto a acá, entonces ya tenemos una tasa intrínseca de crecimiento más pequeña, hasta que llegamos a que el número de individuos de la población es igual a la capacidad de carga, en donde la tasa intrínseca de crecimiento es igual a 0. Aquí es donde cruza con el eje de las X, ¿no? Que es el tamaño poblacional. Y si continuase creciendo la población, o sea que n es mayor acá, nos indicaría que R es negativa. Por lo tanto, existe un decrecimiento en la población, ¿vale? Y comparando esto con el crecimiento exponencial, otra vez despejamos R. Recordemos que aquí no hay limitación por recursos, ¿no? Por lo tanto, ni por recursos ni por la densidad, ¿no? Entonces, a mayor densidad, R es constante. A menor densidad, R es constante, ¿no? Y aquí se ejemplifica con una línea recta, ¿no? Sobre el tamaño poblacional, ¿vale? Y bueno, para ya finalizar, aquí tenemos estos ejemplos en donde
Estamos viendo el crecimiento logístico de la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es la de la cerveza. Y vemos que existe en un primer momento un crecimiento exponencial, empieza a haber una desaceleración del crecimiento hasta sobrepasar, miren, aquí se ejemplifica muy bien, ¿no? Aquí ya sobrepasó su capacidad de carga, ¿no? Se establece en un momento, pero eh, va a ocurrir un decrecimiento hasta llegar al punto de equilibrio, que es este último puntito amarillo, ¿no? Esto es lo que generalmente ocurre en las poblaciones naturales. Rebasan su capacidad de carga y empieza a ocurrir un decrecimiento hasta llegar al equilibrio, ¿no? Y aquí es este otro ejemplo, es muy interesante, porque este búfalo estaba eh, siendo afectado por la peste bovina. Y al momento de la erradicación de esta peste, comienza a tener un crecimiento de tipo exponencial, ¿no? Y después ya se nota un crecimiento de tipo logístico, pero ya no estaba limitado por esta peste bovina, ¿vale? Muy bien. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, Felipe. Mm, bueno, nada más igual recalcar la diferencia entre R, que es la tasa intrínseca de crecimiento, y R0, que sería la tasa neta, ¿no?, de crecimiento. Y bueno, ya vimos que podemos calcular la R0 con las tablas de vida. También podemos calcular la R, pero ya era un poco más complejo, ¿no?, la tasa intrínseca de crecimiento. Entonces, nada más la diferencia es esa, ¿no?, que la tasa, bueno, cualquier población tiene la tasa de crecimiento de R0, pero no nos da el crecimiento de poblaciones continuas, ¿no? Nos falta agregar esa parte de la población que se está estable en la población. Entonces, regularmente, para poblaciones continuas se ocupa, o bueno, ya vamos a ampliar más la tasa intrínseca de crecimiento, que es la R minúscula, es la que vamos a estar ocupando ya de ahora en adelante más, la tasa intrínseca de crecimiento. Y la diferencia, bueno, también tiene diferencia en los valores, ¿no? Entonces, cuando tenemos una R0 por arriba de 1 es que está creciendo y por debajo de 1 está creciendo y en 1 está estable. Y en cambio la R minúscula o la tasa intrínseca de crecimiento es por arriba de, bueno, el 0 es la que nos da, bueno, arriba de 0 está creciendo, por debajo de 0 está decreciendo y en 0 está estable. Entonces hay diferencia en esta cuestión del crecimiento de las poblaciones. Entonces, para que lo tomen en cuenta porque vamos a estar tratando más ya la tasa intrínseca de crecimiento. Ah, ya está. Entonces eso y... ¿Quieres que lo regrese, Feli? No, está bien. ¿No? Ah, No, es que me botó aquí, medio raro. Bueno, la otra cuestión de recalcar es la que estamos viendo aquí, el efecto para que la población no crezca exponencialmente. Es básica, bueno, que ya nos presentó varios efectos, ¿no?, de esa competencia intraespecífica, pero es más por la competencia por los recursos, lo que hace que se limite la población, el tamaño poblacional. Entonces, cuando no tenemos esa limitante de los recursos, tenemos un crecimiento denso e independiente, que sería el crecimiento exponencial, no hay competencia por los recursos, todos los recursos son ilimitados y todos los organismos tienen en teoría, bueno, ahí puede haber diferencias en cuanto a la reproducción, pero bueno, en teoría todos tienen acceso a los recursos, todos pueden crecer, sobrevivir y reproducirse. Por el contrario, cuando tenemos ya una limitante de los recursos, los organismos empiezan a competir entre sí y hay organismos que ya no tienen acceso a esos recursos. Entonces es cuando empiezan a dejar de crecer o de sobrevivir, algunos mueren, unos dejan de crecer y algunos que no se pueden reproducir porque no tienen suficiente energía, ¿no? Entonces ya es cuando disminuye la población. Entonces ese es el efecto de la competencia por los recursos.
vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo solamente este efecto de la competencia intraespecífica. Entonces, dentro de la misma especie. Pero tenemos la competencia interespecífica, que también se presenta que se presenta en la naturaleza, que es cuando tenemos la competencia con otras poblaciones de otras especies, que es lo que vamos a ver en la siguiente unidad. Y lo que nos van a platicar un poco también de este viernes en 8, ¿no? Que es sobre bueno, entonces en poblaciones donde llega a presentar un poco la competencia, el crecimiento exponencial, es como los casos que nos presentó Juan, eh, que que son poblaciones invasoras, por ejemplo, que no tienen mucha competencia, que no tienen muchos competencia interespecífica. Entonces, y al principio, cuando invaden una región, los recursos son muy altos y no tienen competencia de otras especies. Entonces, al principio se pueden comportar como un crecimiento exponencial, o en especies pioneras, que es más o menos parecido, ¿no? Llegan a lugares donde no hay mucha competencia y presentan un crecimiento exponencial al principio de la de su crecimiento, presentan un crecimiento exponencial, pero siempre va a llegar al límite de los recursos y van a tener que acoplarse a la capacidad de carga. Entonces, sí hay ejemplos donde se puede ver ese inicio, ¿no?, del crecimiento exponencial, pero siempre van a llegar a la capacidad de carga. Y un ejemplo son las especies invasoras, que son unas tipo de especies que nos van a platicar más adelante en el curso. Entonces, no sé si tengan, bueno, eso es nada más para recalcar algunos aspectos importantes que vamos a estar retomando. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, duda. Bueno, entonces, Eh, Profesor, yo tengo una duda sobre la exposición del viernes. no, ok. Es que bueno, mi equipo y yo no estamos como seguras de si solo tenemos que abarcar lo de las partes del artículo o si tenemos que hablar un poco más sobre qué tiene que ver el artículo con lo que estamos viendo y así, como asociarlo, o nada más lo de las partes del artículo. La idea es que den las dos cosas, ¿no? Entonces se pueden dividir la exposición en los que van a hablar sobre el artículo y qué relación tiene con lo que estamos viendo en la clase. Y la otra parte es como eh, una crítica o una revisión de acuerdo a los parámetros que ya vamos a definir. Yo creo que, bueno, vamos a definir bien la rúbrica y los porcentajes. Entonces, más que nada sobre la rúbrica, qué aspecto está cubriendo o no el artículo. Es como para tener una retroalimentación o ver cómo se desarrolla cada una de las partes del artículo. Entonces, pero se pueden dividir, bueno, la idea que teníamos era que una parte bueno, está dividido el grupo en dos, entonces en cada artículo una parte del grupo, bueno, una parte de los que van a exponer, hablen del artículo y otra parte hable de las partes del artículo. Esa es la idea que Ok, tenemos para este viernes. sí, un ok. estilo como de evaluación hacia el artículo si cumple con las partes que nosotros definimos en conjunto en la rúbrica, o bueno, vamos a definir, ¿no? Eso es lo que esperaríamos que analizaran también, aparte del contenido del artículo, Vale. Así es. ¿vale? Sí, Y gracias. justo eso es lo que les iba a preguntar, si cómo van con sus exposiciones. Recuerden que este miércoles pues ya terminamos esta parte de crecimiento, entonces yo creo que no vamos a tener clase, ¿o sí? No, pues no. Pues si ya terminamos, ya hoy, ya vamos a Sí, ver. Estamos pensando así más o menos apurarnos para ver si dejamos al final de cada unidad un poco de espacio para que... para que ustedes se Sí. pongan al corriente, Ujú. ¿no? Y entonces este miércoles se los daríamos libres, pero para que trabajen bien la exposición, ¿no? Recuerden que eso también pues se evalúa, es una parte de la evaluación. Y también recordarles que, como habíamos quedado, hoy ya les subí la tarea de tablas de vida, ¿no? Es igual en equipos, espero que así lo puedan trabajar un poco más tranquilos.
pero ya está ahí la tarea, ¿no? Está debajo de la tarea 1, está tarea 2, tablas de vida, ¿vale? Para que lo localicen en el Moodle. Y eh, esa tarea se va a entregar hasta el 4 de noviembre, pues por el respetando este puente. día, respetando este día de aceto de lunes 2, ¿no? Entonces tienen pues bastante tiempo. Ahorita pues les recomiendo que se enfoquen un poco más en su exposición y me parece que nos van a dejar un artículo para leer para el viernes 6, ¿no? Que tiene que ver con esta charla que nos va a dar la maestra en ciencias Julieta Salomé, eh, y que podamos discutir ese artículo, ¿no? Aparte de la charla, que es muy interesante, podamos discutir el artículo y no perdamos ese hilo de trabajo que llevábamos ya, ¿no? Con las discusiones. Van a ver que esto les va a ayudar muchísimo, ¿no? Discutir artículos ayuda muchísimo en su formación como estudiantes y como futuras investigadores o investigadoras. Y pues, no sé, Feli, ¿algo más? Bueno, nada más lo del que vamos a subirles, yo creo, esta semana, ¿no? El artículo que vamos a leer para el viernes 6. Entonces ahí nos van a presentar una plática, pero la idea es que llegamos con un artículo leído. Y la idea, bueno, igual ahí me corriges, Juan, es que nos suba la plática, ¿no? O subir la plática que durará, bueno, y después ya vamos a tener la No, sesión de preguntas, sí, ¿no? sí, platiqué con ella, me dice que está un poco atareada, entonces no vamos a poder grabar la plática. Ok. Nos va a dar la plática aquí presencialmente, va a tratar de que Ok. sea máximo Vivo. una hora y podamos discutir el artículo que nos va a mandar, Bueno. Ok. ¿vale? Sí. Entonces, y la otra que les quería volver a pedir, lo de su foto, ¿no? Que pongan al menos su foto aquí en el Zoom y en el Moodle también para más o menos ubicarlos, ¿no? Y para que se sienta un poco menos, más amigable, ¿no? La plática, por lo menos ver sus fotos, ¿no? Entonces, para que suban sus fotos ya para este viernes, ¿no? Que tengan, para que cuando expongan veamos ahí sus caras. Entonces, para que las vayan subiendo. No le estamos pidiendo que prendan sus cámaras, pero por lo menos pongan sus fotos. ¿Listo? Entonces, bueno, para el viernes ojalá puedan poner sus fotos. Y ya, nada más, no sé si, bueno, sería todo. No sé si tengan alguna pregunta de la otra tarea, de las distribución espacial de los organismos, que se entrega, bueno, ya es para hoy, ¿no? Pero bueno. Sí. Ya nada más un equipo nos escribió con dudas, entonces, pero bueno. Para que tengan, por si tienen dudas, porque también, bueno, yo creo que vamos a incluir en algún otro momento preguntas sobre ese tema, ¿no? Listo, entonces el próximo lunes será, yo creo que vamos a agregar algunas preguntas, bueno, nada más sería el cuestionario sobre el crecimiento poblacional y yo creo que agregaremos algunas otras sobre los temas que han quedado, ¿no? Yo ahí lo voy a poner, yo creo que va a ser sobre climogramas, que es uno que tuvieron muchas dudas, para que lo repasen. Y yo les pongo ahí ya les pondré los temas en el cuestionario, ¿no? Bueno, que aparezcan los temas que va a venir en el cuestionario. Entonces ya, no sé si no hay dudas, pues nos vemos el viernes. Ya. Estoy viendo. Ay, perdón, estoy viendo lo que pusieron ahí en los comentarios que puso Andrea. Si metes directo el del enlace, a veces no carga la foto en Zoom. No sé. Bueno, es que como. Sí, como que la foto se quitaba. No, pero si tienes que volver a iniciar sesión para que se ponga. Vamos. Ya pusimos que el sol. Ay, se mete mucho ruido en tu. Sí, o sea, lo que trataba de decir es que como nos tenemos que meter al link ahí en clase sincrónica, si te metes directo desde el enlace, no te carga la foto. Entonces lo que yo hago es copiar el URL y lo copio o sea, dijo que me meta a la página, pero copio el URL y lo meto al Zoom porque si te metes como directo, nunca te carga la foto. Bueno, a mí no sé, a mí me pasa eso.
Ah, ok. Bueno, lo que yo hice es iniciar sesión directamente desde la plataforma de Zoom y así ya editar tu perfil y insertas tu foto. Ah, ok. Sí, bueno, nosotros, pues, como no estamos con la cámara, no hemos intentado subir la foto ni siquiera, pero no sabía que era tan complicado. Pero bueno, ya les están diciendo, ¿no? Como más o menos, para que lo hagan, por favor. Andrea Roxana se mete desde el celular y sí le carga la foto, dice. Bueno. De lo del viernes de las lecturas, ¿solo van a ser 2 exposiciones? O sea, de la lectura 1 y de la lectura 2. Sí, se tienen que organizar bien ahí Ah, entre ustedes, entre los dos equipos, bueno, las dos partes del grupo, para ver quién expone el grupo, quién expone el artículo. Bueno, depende, se tienen que organizar ustedes, ¿no? Entonces, puede ser que sea, mientras que una parte del equipo o una persona diga lo de la parte del, bueno, hable del artículo y otro que lo evalúe, ¿no? Que diga si están cumpliendo los criterios que estamos planteando nosotros en la rúbrica. Esa sería lo que tendrían que hacer. Entonces pueden decirlo al mismo tiempo las partes del artículo y si están cumpliendo y qué dicen, ¿no? sobre las poblaciones. Entonces yo creo que es más o menos 1 hora cada equipo, pero tienen que estar presentes todos. Entonces, yo creo que será menos, ¿no? Unos 45 minutos más o menos por equipo. Bueno, por artículo, para que se organicen y tengamos tiempo, un colchoncito ahí para que, por si, bueno, en lo que empezamos y por si tienen otras dudas de la clase. Esa es la idea del viernes. ¿Listo? Entonces, pues si no hay más dudas, pues bueno, ahí nos escriben si tienen preguntas. Y pues nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, compañeras, Gracias, compañeros. hasta luego. Gracias. Nos Gracias, vemos. profe. De Gracias. nada, bye. Hasta luego. Hasta luego. Oye, parezco reloj. Dice 1 hora. Ay, déjame apago el